En el último tercio del siglo XVIII francés, la nación gala estaba, la verdad es que en un momento muy delicado, sumamente difícil, en grave crisis social, económica, militar, y eso que era una de las potencias pujantes del momento, con una población, a decir algunos, excesiva. 26 millones de almas poblaban la vieja Francia. Esto la ponía en primera línea, casi el país más poblado del momento, pero tantas bocas para alimentar eran, la verdad es que motivo de agobio y siempre de complicación para los gobernantes del país galo. Tan solo en un siglo la población había aumentado, había crecido en 6 millones de almas. Baste decir que en España, en ese periodo, en ese último tercio del 18, apenas la población llegaba a los 12 millones de habitantes. Bueno, pues eso en España, pero en Francia 26 millones era cosa complicada. En ese tiempo también nació la enciclopedia, nació la ilustración, las mentes lúcidas que alumbraron el mundo, que dieron esplendor y dieron una nueva intención a la humanidad. Los estados ancestrales, los 3 estados que dominaban las naciones, el estado eclesial, el estado aristocrático y la plebe, pues empezaban a pensar que a lo mejor eso de ser aristócratas, eso de ser plebeyos, eso de ser religiosos, debía reducirse a simplemente ser ciudadanos. En Francia, el 3% de la población manejaba prácticamente el 98% de la riqueza. 800.000 ciudadanos dominaban a 25 millones. Y en esos 800.000 estaban los curas, los aristócratas y todo lo que rodeaba la corte versallesca, la corte de los Luises, esa corte asentada en el maloliente Palacio de Versalles, ese que se podía divisar o distinguir simplemente por el olor, que tan solo 3 baños habían en él, el del rey, el de la reina y el de los invitados. Eso sí, muchas habitaciones y todo el lujo posible en torno a las figuras de Luis XIV, el fundador del palacio, Luis XV y posteriormente Luis XVI, nieto de Luis XV y llamado a ser el ejecutado, llamado a ser el ciudadano Luis Capeto. Así, con ese nombre, despojado de todos sus atributos monárquicos y aristocráticos, con ese simple nombre de Luis Capeto, compareció ante el cadalso y fue guillotinado Luis XVI. Pero hoy vamos a hablar de la mujer que le acompañó durante media existencia, durante buena parte de su vida. Se llamaba María Antonia Josefa Juana Habsburgo-Lorena, más conocida popularmente como María Antonieta. Para los franceses enemigos del momento, simplemente la austríaca. Para otros, dados sus excesivos gastos, sus frivolidades, sus excentricidades, Madame Déficit. Y otros que pensaban que influía demasiado, que influía en exceso en el animoso Luis XVI, la llamaban Madame Beto. María Antonieta, sin duda alguna, es una de las monarcas más populares, más queridas, más famosas de todos los tiempos. Vamos a contar algunos aspectos peculiares de su vida. Su biografía es sumamente interesante. Nació en Viena un 2 de noviembre de 1755. Su nacimiento vino precedido por los ecos del terrible terremoto que asoló la población de Lisboa, la capital de Portugal. Fue pues destruida hasta los cimientos el 1 de noviembre, el famoso terremoto de Lisboa. Bueno, pues el 2, un día después, nació María Antonia en Viena. Seguramente ni siquiera sus padres sospecharon en ese momento que su hija, la 15ª de la prole, penúltima de los 16 hermanos que fueron, pues aquella niña iba a someter a un terrible seísmo a su país de adopción, Francia. Bueno, pues como digo, nació el 2 de noviembre de 1755, hija de los emperadores Francisco I y María Teresa, dos personajes dignos de mención, desde luego, y de grato recuerdo para los Habsburgo y también para los austríacos. La niña era la penúltima, pero no por ello la menos querida. La verdad es que María Teresa era una emperatriz de armas tomar, y toda la pompa, todo el oropel de los Habsburgo, de los Austria, pues lo inculcó en sus hijos, en sus 16 vástagos. Siempre los niños de la prole imperial trataron de mantener a ultranza una higiene ejemplar, una higiene estricta, así como su educación, que también lo fue,
y su forma de vida. María Teresa, la emperatriz, opinaba que los niños debían ante todo fortalecer el cuerpo, mediante ejercicio físico, mediante comida frugal y sobre todo muchísima disciplina mental e instrucción intelectual. No fue el caso de María Antonieta, porque la niña, eso sí, era muy guapa, era una digna representante de su casa, era rubia, de ojos azules, de espléndido porte, pero no muy dada a la cultura, a averiguar cosas sobre el saber, a disfrutar con los libros. La verdad es que los preceptores de María Antonieta siempre se las veían tiesas para que la niña estudiase. Más bien, se ocupaba esta en juegos sociales, en disfrutar de la vida, montar a caballo, aprender a utilizar instrumentos musicales como el clave. Y así transcurrían los días felices en los palacios vieneses, mientras se debatía el futuro de Europa. Austria estaba aliada con Francia, aquel tratado de Versalles que unía a las dos potencias frente al expansionismo prusiano o a la insolente Gran Bretaña. Las guerras se sucedían no solo en Europa, sino también en las nuevas tierras americanas, y Francia sufría un varapalo tras otro. Por tanto, se pensó en fortalecer esa alianza en el centro de Europa, y los Habsburgo también solicitaron estrechar lazos con los Borbones mediante matrimonios. La propia María Teresa intentó que una de sus hijas, Isabel, se desposase con Luis XV, pero las amantes de Luis XV hicieron pensar al veterano rey francés lo contrario. Y eso sí, fomentaron la unión, el estrechamiento de lazos entre Francia y Austria, pues gracias al matrimonio, a los esponsales, entre el nieto de Luis XV, el llamado a ser Luis XVI, el duque de Berry, con María Antonieta, la hija pequeña de los emperadores austriacos. Se solicitó el matrimonio cuando apenas tenían los contrayentes 12 años de edad. Así era la demanda de los tiempos. El compromiso se selló en ese tiempo de 1769, y muy pronto ya se pensó en boda. En abril de 1770, María Antonieta tuvo que renunciar a sus derechos al trono austriaco, porque ya tenía un nuevo país en el que pensar. Este era Francia. Antes de esa renuncia a sus derechos, se había estado instruyendo en Francia, había aprendido historia del país. Ella sabía que su marido era culto. De hecho, Luis XVI, entonces Delfín, fue el primer monarca francés que aprendió inglés. Fue el primero. Es muy curioso que hasta bien entrado el siglo XVIII un monarca francés no aprendiese el inglés. Bueno, pues esto ocurrió en la figura de Luis XVI. Pero también era amante de la geografía, de la historia. Le gustaba mucho aprender cosas a Luis XVI, todo lo contrario que María Antonieta, que estaba más interesada en otras cuestiones. Pero bueno, María Antonieta sí que procuró estar a la altura de su cónyuge y quiso saber cosas sobre Francia. Y también quiso mejorar su posición social, pues gracias al cuidado, gracias al aprendizaje extraído de grandes maestros. Incluso sus padres, pensando que así mejorarían la cultura de la niña, pues contrataron 2 actores. Uno para que la mejorase un poquito la dicción y otro para que le enseñase canto. Esto hizo que el embajador francés en la corte vienesa montase en cólera, porque los actores, se pensaba entonces, que eran personas de tercer nivel y que no podían bajo ningún concepto enseñar a una futura reina. Por eso los 2 actores, muy a su pesar, fueron despedidos, y eso sí, en su lugar se trajo a un monje de Francia, un monje pues muy culto, muy versado en diferentes disciplinas, que intentó enseñar a la niña todo lo posible. Dicen que con escaso éxito. Bien, pues aquí tenemos a María Antonieta, que eso sí, sabía tocar el clavicordio, sabía perfectamente las cuestiones del protocolo, sabía baile francés, que ella se cuidó mucho de aprenderlo, y por tanto se la consideró preparada para el matrimonio. Ocurrió en 1770. En abril se casaron por poderes
y el 16 de mayo tuvieron su primer encuentro en el coquetito bosque de Compiègne. Como digo, no habían cumplido los 15 años y el encuentro, a decir de algunos exégetas, no fue excesivamente romántico. Por ser más gráficos, el propio Luis escribió en su diario: en aquella noche no ocurrió nada especialmente relevante. Y es que Luis padecía cimosis, por tanto, cualquier levantamiento le ocasionaba severísimos dolores. Y por más Inri, y a decir de otros, el matrimonio no pudo yacer hasta 3 años más tarde. Eso sí, el hecho quedó reflejado, quedó constatado en julio, verano caluroso supongo, julio de 1773. Al fin, y es que el rey fue operado, una pequeña cirugía, fue operado de fimosis, y ya pudo levantarse. En fin, supongo que se levantaría de la cama pues de inmediato. En mayo de 1774, Luis ascendía al trono bajo el nombre de Luis XVI, sucediendo a su abuelo Luis XV. Había llegado el gran momento para María Antonieta, su presentación a lo grande en sociedad. Ella no gustaba mucho de cortes ampulosas, en contra de lo que se pueda pensar. Ella le gustaba más bien la discreción y se rodeó de un pequeño grupo de favoritos que hacían las delicias de la reina, contándole todos los cotilleos versallescos, todos los aconteceres de la ciudad, eso sí, los que únicamente podía escuchar la reina, porque las disensiones políticas, las hambrunas, la escasez de pan, todo eso al parecer no llegaba como debiera a la corte de Versalles. El pueblo se moría de hambre, no había trigo para la gente, no había pan para la gente, pero sí, en cambio, toda suerte de riquezas, toda clase de frivolidades en la corte de Versalles. La reina era una fashion victim, siempre gustaba vestir a la última, y bueno, pues tenía caprichitos. Uno de ellos, pues crear una aldea a escala, una aldea a la que se llamó Ajató o Jajó, una cosa así, y era pues una especie de mini pueblecito francés típico, allí instalado en los jardines de Versalles, para uso y disfrute de la reina y sus amigotes. Se creaban una especie de fiestas féricas donde podía salir un gnomo, un hada y la reina en medio también, o el rey disfrazados, mientras tocaban las orquestinas. Un mundo feliz, un mundo dentro de la burbuja, al margen de lo que ocurría, de lo que acontecía en la Francia real. La situación era difícil y, por si fuera poco, la reina no terminaba de engendrar hijo alguno. ¿Qué ocurría? ¿Acaso Luis XVI no estaba en forma? ¿O la reina no servía como madre? Al fin y al cabo, la función de una reina era la de traer descendientes, la de traer continuadores legítimos de la dinastía. ¿Qué estaba pasando? Luis XVI tenía amantes. Y los libelos, los maledicentes, empezaron a hacer circular suerte de rumores en los que la reina se acostaba con unos y con otros. Primero hombres, uno tras otro. Luego ya mujeres. Sí, no era querida por el pueblo. Ya digo que la llamaban la austríaca, tono despectivo. Y como tanto gasto había en su cofre particular, pues también la empezaron a llamar Madame Déficit. Los reyes gastaban y gastaban y el pueblo seguía teniendo hambre. La situación comenzó a ser crítica y aún más cuando Francia decidió apoyar decididamente la revolución norteamericana. Qué curioso que la monarquía francesa apoyó una revolución en Norteamérica, en las colonias, en las 13 colonias británicas en Norteamérica, para luego sucumbir víctima de otra revolución. En 1776, la batalla decisiva de Saratoga, ganada por los coloniales, ganada por los soldados de Washington, incentivó muchísimo que Francia o España ayudasen a esa revolución norteamericana. Según se dice, según cálculos estimados en estos tiempos,
Francia gastó más de 2.000 millones de libras en aquella guerra. 2.000 millones de libras sería el equivalente para que 7 o 8 millones de franceses pudiesen comer, y comer muy bien, durante más de un año. Bueno, pues todo ese dinero fue a parar a los revolucionarios norteamericanos. Por eso siempre Norteamérica ha estado tan agradecida a Francia. Siempre ha sido motivo de atracción para los norteamericanos Francia. Y es que hay lazos estrechísimos forjados desde ese año 1776. Los franceses estuvieron a la altura, los norteamericanos ganaron la guerra. Tampoco hay que olvidar ni menospreciar el papel de los españoles. Hay un tal Gálvez, ¿verdad?, que alguna cosa hizo en Pensacola, en la Florida. Bueno, pues los revolucionarios ganaron, pero Francia quedó sometida a un extraordinario déficit, una carestía terrible que provocaba la muerte por hambre de muchos franceses, miles de franceses en aquellos días tan exigentes. Pero los reyes, por supuesto, no tenían pérdida alguna. Ellos seguían con su desenfrenado tren de vida y al menos llegaron los hijos. En 1778 nació María Teresa, la primogénita, llamada por todos Madame Royale. También el capricho de su padre. Luis XVI estaba volcado en esa niña, era su ojito derecho. La madre fue más rigurosa con María Teresa, e incluso en un ejercicio atroz la obligó a desembarazarse de sus mejores juguetitos para dárselos a los pobres. Esto es terrible, qué mal lo debió pasar. También se cuenta que, María Antonieta quiso que sus hijos, ya empezó a entender que la situación era difícil, pues quiso que sus hijos cenasen de vez en cuando, tampoco mucho, pero que cenasen con los niños pobres, para que viesen cómo era la realidad, lo mal que lo pasaban en algunos pueblos, en algunas ciudades. Y pues María Teresa, luego llegó Luis José Javier, el Delfín, luego llegó Luis Carlos, llamado a ser Luis XVII, de triste recuerdo, y luego al fin, Sofía Beatriz. Dos de los hijos de María Antonieta y Luis XVI tuvieron un destino fatal. El Delfín murió a los 8 años de edad, sin haber cumplido los 9, de tuberculosis. Lo mismo que la pequeñita Sofía Beatriz, también murió al año de edad de tuberculosis. La tuberculosis fue la enfermedad tremenda para este matrimonio. Esos dos hijos murieron. Como ya sabemos, Luis Carlos murió 2 años después que lo hicieran sus padres, víctima del encerramiento, de las pupas, de las enfermedades dérmicas, de lo mal que lo pasó en ese presidio al que fue sometido. Murió con muy poquitos años, en ese año de junio de 1795. Pero María Teresa sí tuvo una existencia un poquito más feliz. E incluso después de Luis XVIII o Carlos X, dicen que llegó a ser reina por un pequeño espacio de tiempo, en 1830. Pero dentro de lo que cabe, fue la que tuvo la existencia más apacible hasta su fallecimiento a mediados del siglo XIX. Pero los hijos varones de María Antonieta y Luis XVI, la verdad es que corrieron una pésima suerte, muriendo ambos sin haber cumplido los 9 o 10 años de edad. María Antonieta se iba granjeando la enemistad de su pueblo y además inmersa en diferentes escándalos. Uno de ellos, el escándalo Guinness, donde se la supuso involucrada en una conspiración del embajador inglés en París para llevar a Francia a la guerra. Los enemigos sospecharon siempre, de forma continuada, que María Antonieta no quería a Francia y que lo único que pretendía era la expansión de Austria, que siempre iba a beneficiar a Austria en detrimento de Francia, donde se supone que debía ser la máxima defensora. Hubo otros escándalos, como por ejemplo alguno monetario, el famoso collar de diamantes. En 1785, un joyero reclamó a la corona 1,5 millones de libras, una barbaridad, pues decía que el cardenal de Rohan había solicitado un collar de diamantes a instancias de la reina María Antonieta, que este asunto se debía llevar en el máximo de los secretos, pero claro, al parecer el joyero quiso salvarse las espaldas, cubrirse las espaldas, y reclamó públicamente ese dinero. Fue todo un escándalo, en mitad de las hambrunas, en mitad de la pobreza que atravesaba Francia, que la reina solicitase un collar de tanto valor.
pues enardeció los ánimos y motivó a la protesta de los franceses en las calles de las ciudades, pensando que aquella reina estaba loca, que no tenía ningún miramiento hacia su pueblo. Se demostró, o se intentó demostrar, que la reina no tenía nada que ver en esa infamia, que ella no había solicitado ese collar, pero nada se pudo hacer. Ya estaba tan desprestigiada que todos creyeron a pies juntillas que ese collar lo había pedido la reina. En fin, un escándalo tras otro, y se acerca la revolución. El 14 de julio de 1789. Y fijaos que era un tiempo doloroso para los reyes. Un mes antes había muerto su heredero, Luis José Javier. Y ni siquiera le dieron funerales de Estado, pues ya se sabía que la situación era crítica y no se quisieron gastar más en los funerales, en las exequias fúnebres del heredero del Delfín. Todo era complejo y parecía abocado al más absoluto de los desastres. El 14 de julio, 30.000 soldados se posicionaban en las afueras de París, dispuestos a defender la monarquía, pero los franceses amotinados habían tomado 28.000 mosquetes y al asalto tomaron la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza, un arsenal, donde había pólvora más que suficiente para cargar esos mosquetes que la población civil se había tomado, se había adueñado. Bien, pues los revolucionarios cumplieron sus propósitos y los reyes tuvieron que asumir la nueva situación revolucionaria. El poder de la aristocracia, de la Iglesia, quedaba devaluado en beneficio de la plebe. Ahora eran ciudadanos. Libertad, fraternidad, igualdad. A los reyes, como digo, les costó mucho saber que ya no, a lo mejor no estaban en el trono por inspiración divina, por mandato divino, y durante un tiempo los forcejeos fueron evidentes. En 1790 intentaron escapar, pero fueron capturados en Varennes, cerca de la frontera con Bélgica. Se supone que intentaban buscar el apoyo o el cobijo del gobierno austriaco, del imperio austriaco, pero fueron capturados. Y es que habían acontecido demasiadas cosas. Por cierto, hay una anécdota, los reyes viajaban en una berlina camuflada, pero al llegar a este pueblo parece que Luis XVI, vestido de civil, intentó comprar algunas cosas en una tienda y el tendero le reconoció porque, claro, el rey pagó con monedas y en esas monedas figuraba su efigie, estaba su figura, y el tendero pues se percató. Esto es una leyenda, no está constatada, pero bueno, lo más seguro es que fueran capturados porque las tropas que iban a protegerles no llegaron a tiempo, y es que el carruaje de los reyes llegó 3 horas más tarde de lo previsto y la escolta que estaba dispuesta en Varennes para recibirles se fue pensando que algo había ocurrido. Los reyes fueron devueltos a París. Luis XVI tuvo que asumir la nueva constitución y en septiembre de ese año ya todos éramos constitucionales, incluido el rey. Pero nadie quería a los reyes, nadie quería a Luis XVI ni a su mujer María Antonieta. En 1791 ocurrió un hecho también muy definitivo, y es que había un regimiento llegado de Flandes, y el 1 de octubre de ese año los reyes ofrecieron un agape, una cena exquisita a los oficiales de ese regimiento. Los soldados, muy inflamados por lo que estaba ocurriendo, enarbolaron las escarapelas blancas de los Borbones y pisotearon la tricolor. Esto fue más que suficiente para que los revolucionarios tomasen nota, y el 5 de octubre, tan solo 5 días más tarde, las pescaderas de París encabezaron las vanguardias de una turba enojadísima que dirigió sus pasos a Versalles. Dicen que querían pedirle pan a la panadera, esta era María Antonieta, al panadero, este era Luis XVI, y al aprendiz de panadero, Luis Carlos. 2 guardias de corps fueron pasados a cuchillo y la turba parisina tomó al asalto el Palacio de Versalles. Aquello fue tremendo, los muebles, todos los enseres, las joyas, todo lo de valor del palacio fue expoliado.
y Versalles quedó casi sometido al abandono. Los reyes fueron llevados de ahí, se los llevaron, lograron escapar a duras penas y fueron instalados en las Tullerías, el Palacio de las Tullerías. Y ahí aguantaron un tiempo a expensas de los acontecimientos, a ver qué estaba ocurriendo con Maximilien de Robespierre, con Murat y tantos que sostenían aquella revolución convertida ahora ya en reino del terror. En 1792, a finales de ese año, el rey fue sometido a un rigurosísimo juicio sumarísimo. Fue condenado a morir en la guillotina y, como antes comentábamos, con el nombre de Luis Capeto, era el nombre de ciudadano de Luis XVI, fue guillotinado en enero de 1793. Ahí se perdió la cabeza de Luis XVI. En marzo, Robespierre preguntó por la reina: ¿qué hacemos con María Antonieta? Lo más doloroso para María Antonieta fue perder a su marido, del cual estaba muy enamorada, él también lo estaba de ella. Dicen incluso que en su tiempo de cautiverio, ya en la prisión del Temple, estuvieron los últimos días en esa prisión famosísima también por haber albergado a los templarios a principios del siglo XIV, pues ahí estuvieron también los reyes de Francia. Bueno, pues dicen que al entrar en una de las celdas, María Antonieta se golpeó la cabeza con una viga y manó sangre de su cabeza en abundancia. El guardián la interpeló y la preguntó: ¿os duele? ¿Os ha hecho daño? María Antonieta, con el gesto triste, con el gesto adusto, severo, pensando en la pérdida de su marido, la pérdida irreparable del rey, dijo: hace ya tiempo que nada me duele. Lo peor para ella fue cuando la separaron de sus hijos, sus dos hijos supervivientes, Luis Carlos y María Teresa. De hecho, fue una agonía para estos niños, porque jamás fueron informados sobre la suerte de sus padres. Bueno, de forma indirecta, si se enteraron que habían guillotinado a su padre y que su madre estaba también próxima al fin. Fue terrible lo que ocurrió con esa familia en breve espacio de tiempo. María Antonieta fue conducida a juicio, por supuesto. Ocurrió en agosto de 1793. Un juicio de doloroso recuerdo para los monárquicos, porque incluso los revolucionarios obligaron al pequeño Luis Carlos a declarar contra su madre. El niño llegó a decir que su madre le obligaba a masturbarse y que incluso había prácticas de estupro, que en compañía de algunas damas habían realizado actos poco honrosos. El niño, por supuesto, ni sabía lo que estaba diciendo. Le obligaron a decir eso en voz alta. María Antonieta, en un gesto contrito, pidió apoyo a las mujeres de París. Las dijo en voz alta si ellas consentirían lo que estaba sufriendo, si ellas pasarían por ese trance sin una lágrima. Las mujeres tampoco pudieron hacer mucho más, porque la suerte, el destino de María Antonieta estaba ya sellado. Pero qué horror, ¿verdad?, que obliguen a un hijo tuyo de pocos años, de 8 o 9 años, a declarar esas cosas contra una madre, ¿verdad? Bueno, pues este juicio quedó visto para sentencia y María Antonieta fue condenada a muerte. La pena se iba a cumplir el 16 de octubre de 1793. Había sufrido muchas humillaciones, habían ejecutado algunas, por ejemplo, a la princesa de Lambar había sido ejecutada y su cabeza clavada en una pica. La princesa de Lambar era una de las más leales, una mujer noble, una mujer pues siempre afín a los gustos de María Antonieta. Y bueno, pues para hacer sufrir más a la reina, ajusticiaron a la princesa de Lambar y la cabeza fue paseada delante de la celda de María Antonieta. Fue un trance difícil de superar, ver la cabeza de tu amiga del alma pues paseándose clavada en una pica delante de tu celda. Bueno, pues María Antonieta fue, como sabéis, subida a un carro, conducida por las calles de París, insultada, vilipendiada, escupida. Bueno, en todo caso, nadie merece una suerte así, nadie, y menos María Antonieta, que era una mujer, sí, excesiva, frívola, pero que quiso a su pueblo, eso nadie se lo puede negar.
Llegó al cadalso, subió las escaleras y en un último gesto de educación, al tropezarse con el verdugo que le iba a sesgar la cabeza, dijo: «Oh, perdón, señor, no era mi intención». Fueron sus últimas palabras en este mundo. «Oh, señor, perdón, no era mi intención». El verdugo ni se inmutó, como os podéis figurar, y cortó, rebanó el cuello de la hermosa María Antonieta. No había cumplido los 38 años de edad. El 16 de octubre de 1793. Como os digo, sus hijos no supieron sobre el asesinato en mucho tiempo. El pequeño Luis Carlos, Luis XVII, murió en 1795, ya está constatado por los estudios de ADN que se hicieron en este siglo XXI. Ya sabéis que hubo muchos impostores que se arrogaron el derecho de ser Luis XVII, pero un corazón, el corazón conservado, analizado ahora en estos años, pues ha dado como testimonio que aquel niño era el infortunado Luis Carlos. María Teresa, como también hemos comentado anteriormente, tuvo mejor vida, pero desde luego fue terrible el fin de esta familia borbónica en Francia. María Antonieta fue enterrada en el cementerio de la Madeleine, desenterrada, exhumada, sus restos fueron exhumados en enero de 1815, con la restauración, con Luis XVIII, con Carlos X, su figura se rehabilitó de alguna manera, ya fue llevada a Saint-Denis, donde reposa actualmente. Y una mujer, pues, de la que se ha escrito muchísimo, una vida breve, 37 años, no llegó a 38, pero famosa, popular, querida y sobre todo mejor valorada con los años. Una mujer que asumió su destino cuando era la 15ª hija de los emperadores austriacos y podía haber tenido mejor acomodo, ¿verdad?, en alguna corte más discreta, pues estuvo en su país de adopción y asumió hasta el final aquellos días aciagos para la aristocracia francesa. María Antonieta, la querida, la nunca olvidada reina de Francia. La revolución dio paso al terror y del terror llegamos a Napoleón Bonaparte y desde luego en aquellos días se transfiguró la cara de Europa, cambió todo de forma definitiva y ya la edad contemporánea irrumpió sin oposición en nuestra historia.